Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral de Bogotá, Distrito Capital, a los 18 días del mes de septiembre del año 2013, siendo el día y hora judicial. La Sala de Decisión número 1, conformadas con la doctora María Doriana Álvarez, Marlene Rueda Olarte y el ponente Luis Alfredo Barón, declaran abierta la audiencia pública con el fin de realizar los trámites previstos en los artículos 82 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral, y finalmente emitir la providencia que corresponde en esta instancia en el expediente número 11-2011-008-7401, proceso ordinario laboral de Consuelo Beatriz Valderrama Pinto contra Cooperativa de Trabajo Asociado Nacer. Se autoriza la grabación magnetofónica en los términos y formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Laboral. Se da constancia que no se hicieron presentes a esta audiencia los apoderados de las partes ni ninguna otra persona interesada en este proceso. No existiendo pruebas por practicar, se declara surtida esta etapa, lo mismo que la etapa de alegatos por la inexistencia de los apoderados de las partes. Surtidas las etapas anteriores y conforme a los términos acordados, se procede a dictar la siguiente sentencia. Lo pretendido en la demanda: solicita el demandante que se declare que entre la Cooperativa de Trabajo Asociado, nuestra Asociación Cooperativa Nacer, y la demandante existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido. Así mismo se declare la solidaridad de la empresa Almacenes Éxitos S.A. de la relación laboral de un contrato verbal indefinido para actuar como verdadero empleador del accionante. Adiciona que las demandadas Cooperativa de Trabajo Asociado, nuestra Asociación Cooperativa Nacer y la empresa Almacenes Éxitos terminaron unilateralmente el contrato con la demandante sin justa causa legal. Añade que como consecuencia de lo anterior, las demandadas deben pagar al accionante las prestaciones sociales y horas ordinarias, dominicales y festivos correspondientes al periodo del 1 de agosto del 2007 hasta el 26 de julio de 2011, así como la indemnización por la terminación unilateral del contrato sin justa causa. Igualmente solicita se declare que las demandadas deben pagar a la demandante la sanción moratoria por no haberse cancelado la terminación del contrato, los salarios y prestaciones debidos al trabajador, y por último que se condene a las demandadas a las costas del proceso. De manera subsidiaria, solicita que en caso de no prosperar la sanción moratoria solicitada, se reconozca la indemnización como mecanismo de actualización de los créditos laborales. Los fundamentos de hecho aparecen en la demanda. Igualmente, la posición de la parte demandada es de oponerse a todas las pretensiones y propuso como excepciones las de temeridad, falta de causa, compensación, cobro de lo no debido, prescripción y la denominada y genérica. Por su parte, la demanda Cooperativa de Trabajo Asociado, nuestra Asociación Cooperativa Nacer, aceptó como ciertos los hechos 1, 2, 4, 12, 18, 25 y afirmó no ser ciertos los hechos 1, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23 y frente a los hechos 5, 7 y 16 propuso la excepción previa y neta demanda. Respecto a los hechos 10º, estableció ser cierto parcialmente, y en cuanto a los hechos 17 y 22 afirmó que no constituyen hechos, y por último manifestó no constarle el hecho 24. Propuso como excepciones la de pago de los derechos legalmente causados, inexistencia del contrato laboral, inexistencia de la subordinación, buena fe, inexistencia de los vicios del consentimiento, prescripción y la denominada cogénerica. Decisión de primera instancia. El juzgado laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 11 de abril de 2012, declaró probadas las excepciones de inexistencia del contrato laboral e inexistencia de subordinación, y por consiguiente absolvió a la demanda de toda y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante, y asimismo condenó costas al demandante. Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso el recurso de apelación, por medio del cual solicita se revoque en su integridad la sentencia y se concedan las pretensiones de la demanda. Como fundamento expresa que los testimonios recibidos se pueden dividir entre personas que trabajaron directamente con la parte actora, como el caso de la testigo Freddy Ariza, John Edison y Natalie, que fueron enfáticos en afirmar que trabajaron y vieron el trabajo del accionante. Por el contrario, la psicóloga de nombre Liliana no tuvo ningún contacto con la demandante y sus respuestas fueron meramente formales. Por su parte, el testigo, el doctor Javier Mauricio, peca por falta de objetividad en la medida en que nada le costó, y pese a ello se refugió en la parte formal de los diferentes convenios. La señora Mariluz Acosta, pese a que trabajó con la parte actora, negó la parte fáctica, pegándose únicamente a la parte formal de lo acontecido, y la representante legal del ilícito en su versión se pliega únicamente a lo formal. Así, desde el punto de vista, se considera que la fuerza testimonial en su mayoría está sesgada por quienes tuvieron verdadero conocimiento de los hechos. Así, los únicos tuvieron verdadero conocimiento de los hechos fueron los testigos ya mencionados, Freddy Ariza, John Edison y Natalie, quienes coinciden en sus testimonios y fueron claros en sus versiones, además de contar con
seguridad y espontaneidad en sus respuestas, por lo que se afirmó anteriormente la prueba testimonial fue analizada únicamente la parte formal en detrimento del conocimiento efectivo de los hechos. Por otra parte, considera la prueba de la demandante que está probado dentro del plenario que la mayoría de los asociados están destacados en misión, y esa es una de las circunstancias que estuvo proscrita por la circular conjunta 097 del 2004, que expidiera al efecto el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de la Comunidad Solidaria, al punto que toda la distinción entre cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios temporales se ven reflejadas en la situación de la cooperativa Nacer. Llama la atención los testimonios de la parte demandada, quienes confesaron que hacían procesos de selección y realizaban procesos de selección. Va en contra de la forma natural en que una cooperativa de trabajo asociado se forma. Esta se forma como cualquier sociedad, siguiendo como requisito el ánimo societario cooperativo, en donde el ánimo de asociarse es libre y por el contrario es un proceso. En un proceso de selección la iniciativa parte de la entidad necesitada. También hay que tener en cuenta que una cooperativa de trabajo asociado no solamente hay que aportar la fuerza de voluntad, sino también otro tipo de cosas, como en este caso, si bien es cierto que la cooperativa resulta teniendo unos carros empacadores, los cuales la gente hace uso para trasladar sus bienes, fueron dados en donación en comodato por parte de los almacenes Éxitos S.A. También quiere decir que, de acuerdo con lo probado en el expediente, esa es una cooperativa de trabajo asociado que no es sui generis, en el sentido de que no tenía ni siquiera sede propia, se desarrollaba sus labores directamente en las instalaciones del almacén del Éxito, lo cual quiere decir que no tenía una incipiente formalidad ni siquiera en la parte locativa que pudiera evidenciar que hubiese cierta independencia. Además, está probado en el expediente que los primeros pagos que recibió la demandante fueron emanados directamente al almacén Éxitos, porque dicha cooperativa no tenía estructura patrimonial, en la medida en que los asociados aportaban únicamente su trabajo. No hubo aportes de ninguna otra especie, lo cual recalca que esa cooperativa en el fondo era una empresa temporal de servicios que le proporcionaba sus servicios al Éxito, teniendo en cuenta que además que el único que se benefició de dicha relación fue Almacén Éxito, en la medida en que pagó menos costos y realizó menos gastos al no cumplir con la legislación laboral, sometiendo los asociados a esa simulación contractual en la medida de la fragilidad de sus ingresos, teniendo en cuenta que la mayoría de los empacadores son personas muy humildes que no cuentan con recursos y se sometieron a trabajar en dichas condiciones por la fuerza de sus necesidades. Dichos asociados no tenían capacidad para cuestionar o fijar algún tipo de criterio, y por esta misma razón no se cumple con el requisito señalado para las cooperativas de trabajo asociado, en el sentido de que ninguno de los empacadores se sentía dueño de quienes iniciaron la relación laboral por la iniciativa de la empresa que los iba a recibir, contrariando todos los presupuestos que señala la ortodoxia para que haya una cooperativa de trabajo asociado. También existen cosas que no se han valorado, en el sentido de que hubo solución de continuidad en la prestación de servicio de la demandante como trabajadora o como asociada, lo cual recalca no se exigió un aporte diferente al de su fuerza de trabajo. Adicionalmente, es importante referir que ninguno tenía formación cooperativista, ya que recibir formación cooperativa es diferente a recibir un curso que fue presentado con la única finalidad de cumplir formalmente, ya que si se hace un examen profundo a cualquiera de estos empacadores se evidencia que en el asunto cooperativo era un asunto meramente formal, simulado para dar apariencia legal a esa relación en cuanto al cumplimiento de las obligaciones cooperativas. Téngase en cuenta además que la razón de fondo para que Éxito pasara a marchar laboralmente y tuviera sus propios empacadores fue el TLC, razón que no puede ser admitida porque es sabido que la cooperativa violó todas las situaciones exigidas que diferencian entre una empresa temporal y una verdadera cooperativa asociada, como fueron señaladas en la circular conjuntamente referenciada anteriormente. Así en este caso se ha dado prioridad a lo formal, transgrediendo el principio de la primacía de la realidad. En el presente caso, la realidad es que estos jóvenes que no contaban con una experiencia laboral, mucho menos iban a tener una experiencia cooperativa, y aún menos el ánimo societario, que exige que la persona tiene que tener ciertas condiciones de emprendimiento, y que en este caso los jóvenes estaban realizando su primera experiencia laboral. Por esta razón es necesario que fijarse en los hechos reales y no únicamente en los formalismos, teniendo en cuenta además la edad de los empacadores, para quienes la gran mayoría fue su primera experiencia laboral. Por otra parte, se pregona que hubo un conocimiento y un rigor en el aparente cumplimiento de los estatutos cooperativos. Nunca se cumplieron los mandatos de los artículos 18 y 19 para los eventos de la terminación del convenio. También se incurrió en abusos en el momento de notificar la terminación. Así, en el testimonio del señor representante del Éxito incurrió en contradicciones, en el sentido de que dice que fue una invitación abierta sin ningún
manto de duda y después quedó plasmado que fue un ofrecimiento direccionado a ciertas personas y de las cuales no se escogió al cliente. Por otra parte, en cuanto al aspecto del tinte delictivo penal en el que se aduce que supuestamente su cliente colaboró con unos delincuentes, tampoco cumplieron los mandamientos cooperativos, no se hizo ningún tipo de investigación seria desde el punto de vista cooperativo, lo cual constituye un indicio que refleja una vez más que la parte cooperativa era algo meramente formal y no una situación verificable a todo lo largo de la relación. También quiere manifestar que se valore como prueba documental todas las constancias del programa Timera, que era un programa en el cual se refleja la subordinación directa y diaria que ejercía la empresa comercial Éxito sobre la cooperativa, desplegando y acatando la potestad que tenía de ejercer subordinación y dirección sobre los asociados de la referida cooperativa. Este programa Timera demuestra que sí ejercía el Éxito labores de subordinación en la medida en que impartía órdenes diarias, y en el programa Timera todas las planillas que se pasaban de manera diaria estaban aceptadas por dos partes, es decir, por la cooperativa y por la empresa comercial Éxito. Consideraciones. El asunto a resolver de conformidad con los recursos de apelación presentados por la demandada se centra en la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo que unió a las partes bajo los parámetros señalados en la demanda y en consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales. Precisado lo anterior, entra la sala determina si entre las partes existe un contrato de trabajo como lo asevera el demandante, o si por el contrario lo que existió fue un vínculo de trabajo asociado con la demandada cooperativa de trabajo asociado a Nacer, como lo aseveran las demandadas. Al respecto, la sala expresa lo que la jurisprudencia y la doctrina ha manifestado en el sentido de que si se pacta un contrato diferente al de trabajo y se fuera en el proceso que existió subordinación, aquel, a pesar de haber nacido en forma diferente, se tratará de un contrato de trabajo. Así es inherente al contrato de trabajo el principio de la primacía de la realidad. En el numeral segundo del artículo 23 establece que este principio, al señalar que si se demuestran los tres elementos esenciales del contrato, es decir, la actividad personal del trabajador, la continua dependencia del trabajador respecto al empleador y un salario como retribución, no deja de ser un contrato de trabajo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agregue. Adicionalmente, en el artículo 24 de la misma normatividad señala que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Así pues, bastará al trabajador probar con suficiente rigor la prestación del servicio para amparar dicha relación bajo las características de un contrato laboral, correspondiendo al empleador en consecuencia de desvirtuar su existencia, objetando si bien el tipo de prestación personal de servicio o bien la existencia de su subordinación laboral. Frente a lo anterior, se encuentra plenamente probada la prestación personal de servicio del demandante a favor de la demanda en cumplimiento de la labor de jefe de servicios, y de ello dan constancia las pruebas sobrantes a los folios 197 a 198 y 295 a 296, en los que reposa copia del contrato de trabajo asociado cooperativo suscrito por la demandante y la cooperativa de trabajo asociado en la SED, donde se establece la cláusula segunda que el trabajador se asocia para trabajar y se compromete a aportar en forma personal toda su capacidad normal de trabajo de conformidad con las órdenes e instrucciones que en forma escrita o verbal le impartan las autoridades superiores de la cooperativa. Asimismo, es prueba de la prestación personal de servicio las documentales que reposan en los folios 201, 202 y 203, en los que se consta copia simple del acuerdo número 138 del 1 de agosto del 2007, mediante el cual el gerente de la cooperativa Nacer nombra a la demandante como jefe de servicios de la cooperativa, copia simple del acuerdo 235 de fecha 24 de septiembre de 2010, mediante el cual el gerente de la cooperativa Nacer ratifica el nombramiento de la demandante como jefe de servicios 4 de la cooperativa, y copia simple del acuerdo 273 de fecha 1 de enero del 2011, mediante el cual el gerente de la cooperativa Nacer ratifica el nombramiento de la demandante como jefe de servicios 4 de la cooperativa. Por último, en los términos interrogatorios de parte practicados por todos son coincidentes en afirmar que la demandante se desempeñaba como jefe de servicios ejerciendo dicha labor en almacenes Éxitos EISI, entre otros, por lo que queda aprobada la prestación personal del servicio. Frente a lo anterior, cobra plena operancia la presunción contenida en el artículo 24, por lo cual correspondía a la demandada desvirtuar la existencia de un contrato laboral. No obstante, encontrar absolutamente probable la prestación personal de servicio, hasta esta instancia entra a estudiar si de las pruebas aportadas al proveedor es posible desvirtuar la subordinación laboral por parte de las demandadas. Al respecto, reposan en el expediente las siguientes pruebas. En los folios 295 a 270 reposa la oferta mercantil de servicios presentada
por la cooperativa Nacer Almacenes Éxito, así como el documento expedido por Almacenes Éxito, mediante el cual se acepta la oferta presentada por la cooperativa, cuyo objeto y alcance es la prestación de servicios de empaque, embalaje y entrega de productos y mercancías a los clientes donde el destinatario de la oferta lo requiera, determinando que el servicio comprende dos procesos consistentes en la preparación y disposición de elementos requeridos para el cliente y el empaque. Cierro comillas. Los folios 199 y 200 reposan cartas firmadas por la demandante en las que manifiesta su deseo de vincularse como asociada y manifiesta que se acoge a las disposiciones legales de vincularse a la cooperativa como asociada. A folio 204 reposa copia de la carta enviada por la demandada en la que solicita los estados financieros de la cooperativa, en las que manifiesta asistir el derecho a realizar dicha solicitud por su calidad de asociada. Folio 209 a 210 reposa determinación de la relación comercial por mutuo acuerdo entre el Éxito y la cooperativa Nacer. Los folios 217 a 208 reposa la resolución 340 por medio de la cual se termina el convenio de asociación de la cooperativa Nacer con la señora Beatriz Consuelo Valderrama Pinto, aduciendo como justificación para la terminación dicho por convenio la terminación de la obra, servicio o actividad que originó la existencia del trabajo. Los folios 197 a 198 y 295 a 296 reposa copia del contrato de trabajo asociado cooperativo suscrito por la demandante y la cooperativa Trabajo Asociado Nacer de fecha 1 de agosto del 2007. Adicionalmente, en los folios 201 y 202 y 203 reposa las resoluciones 138, 235 y 273 por medio de las cuales el gerente nombra al jefe del servicio de la cooperativa Nacer. Finalmente se recepcionan los testimonios del señor Freddy Leonardo Ariza, quien manifestó conocer a la demandante hace aproximadamente 5 años, con quien empezó a trabajar directamente desde el año 2009 y que trabaja en el Éxito a través de la cooperativa Nacer. Ajo que en muchas ocasiones recibía órdenes de Almacenes Éxito provenientes de gerentes y subgerentes del mismo, adición a que tenían que cumplir horarios, informar sobre las labores que desarrollaban, realizar traficación de planillas de turno de los empacadores. Afirma que no hacían aportes diferentes a la fuerza de trabajo y que le consta que la demandante recibía órdenes de José Luis Torres, gerente del Éxito. Adicional que la demandante conocía los estatutos porque tuvo en varios comités de la cooperativa y que el objeto de dichos comités eran dar beneficios tales como créditos a los asociados. El señor John Edison Cáceres, testigo solicitado por la demandada Nacer, aduce haber conocido a la demandante cuando trabajó en la cooperativa entre los años 2006 a 2011. Afirma que como miembro del Consejo de Administración le consta que la demandante ingresó a la cooperativa porque pertenecía al Éxito y que cuando se formó la cooperativa ella pasó a ser asociada. Aduce que en su labor tenía capacitaciones de cooperativismo. Indica que las órdenes que como jefe de servicios recibía provenían principalmente del jefe de operaciones a nivel interno de la cooperativa. La señora Liliana Martínez Escobar, testigo solicitada por la demandada Almacenes Éxito, afirma que la determinación del almacén al que debía ir a prestar sus servicios la demandada se encontraba establecido en la oferta mercantil y que por lo tanto dicha asignación no le correspondía al Éxito. Adiciona que el personal del Éxito no tenía control alguno en los horarios fijados por la cooperativa y que dicho horario era fijado por el jefe del empaque de la cooperativa Nacer. La testigo señora Natalie Ríos Liberato manifestó conocer a la demandante con quien trabajaba en la cooperativa Nacer desde el año 2017. Adiciona que recibía órdenes de Almacenes Éxito a través de los supervisores de caja y sugerentes quienes les asignaban horarios. Indica que hacían cursos de cooperativismo pero que no hacían aportes diferentes a la fuerza de trabajo. Finalmente afirma que era la cooperativa quien asignaba el almacén en el que debía ejercer su labor la demandante y que el jefe de la cooperativa coordinaba con el Éxito los horarios. El señor Javier Mauricio Rodríguez Bernal, coordinador de recursos humanos del Éxito desde el año 2002, manifiesta no haber conocido a la demandante y afirma que el personal era enviado por la cooperativa sin indicación alguna, que el Éxito no daba ningún tipo de órdenes al personal de la cooperativa y que el horario era fijado autónomamente. Indica que frente a una falta de labor disciplinaria correspondía a la cooperativa y por último dijo que luego de terminado el vínculo con la cooperativa se seleccionó a algunas personas que hacían parte de la cooperativa quienes fueron contratados directamente. La señora Mariluz Acosta, como jefe de gestión humana de Almacenes Éxito, afirmó que los horarios eran manejados por la cooperativa, que el personal era señalado directamente por la cooperativa, que no daba ningún tipo de órdenes y finalmente dijo que una vez terminado el convenio se seleccionó a algunos de los asociados para
contratar directamente con éxito. Por último, en el interrogatorio de parte del señor Néstor Isidro Ibáñez, afirmó que no conocía a la demandante y que los servicios prestados por la misma se hacían en virtud del contrato de asociación celebrado con la cooperativa Nacer. Indica que cuando se acabó el convenio, algunos de los asociados fueron seleccionados para contratar directamente con el éxito. De otra parte, en el interrogatorio de parte de la señora María Cristina Mendoza, hablada como representante legal de la cooperativa Nacer, afirmó ser gerente de la misma desde el 1 de abril de 2011 frente a la determinación del punto, y el horario indica que dentro de la estructura de la cooperativa están los jefes de operaciones que enviaban la información según los requerimientos de los almacenes y que después ellos mismos organizaban. Adiciona que la demandante hizo parte del comité de solidaridad, que el jefe de operaciones era quien determinaba el almacén al que debía ir los jefes de servicio. Afirmó que éxito no puede hacer llamados de atención a los asociados, sino que a través del jefe de operación y de gerencia se informaba a la cooperativa y era esta última quien procedía a hacer los correctivos necesarios. Finalmente aduce que los horarios estaban fijados en los estatutos. Del análisis en conjunto de los medios probatorios relacionados anteriormente, encuentra la sala que en realidad entre la cooperativa de trabajo asociado y la demandante existió un contrato de trabajo y no un vínculo de trabajo asociado, por lo cual a la luz del artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, el mismo se tendrá como pactado término definido desde el 5 de marzo del 2011, desde el 2001 hasta el 31 de julio del 2007. Lo anterior teniendo en cuenta que si bien se allegó al expediente la documental que pretende respaldar el contrato de asociación, lo cierto es que los testimonios de los señores Freddy Leonardo Ariza, John Edison Cáncer y Natalia Ríos extrae lo contrario, pues tengas en cuenta que el demandante, al estar expuesto al acatamiento de órdenes, desfigura el concepto de trabajo asociado. Esta situación está aprobada además a partir de lo establecido en el contrato de trabajo asociado cooperativo suscrito por el demandante y la cooperativa de trabajo social asociado Nacer, según los folios 197, 198 y 295 a 96, que en sus cláusulas segunda determina que la labor del asociado, en este caso la señora Consuelo Beatriz Valderrama, se hará de comillas, de conformidad con las órdenes e instrucciones que en forma escrita o verbal le impartan las autoridades superiores de la cooperativa, cierro comillas. Asimismo, en las cláusulas terceras se establece que el trabajador asociado se obliga a desempeñar sus labores en el lugar inicialmente asignado y en todos los demás donde Nacer tenga sitios de trabajo en la jornada ordinaria de trabajo establecida y en los horarios y turnos de trabajo señalados por las autoridades superiores, así como aceptar el cambio de oficio o de funciones que la cooperativa superior competente le señale, implique o no traslado de sede. En la cláusula quinta, por su parte, se establece que el trabajo asociado en cargos administrativos cumplirá la jornada de trabajo y los horarios establecidos con el jefe inmediato. Por otra parte, y como prueba adicional del mencionado, comillas, cumplimiento de órdenes, cierro comillas, por parte de la demandante, reposan en el expediente las resoluciones 138 y 235 y 273, según los folios 201, 202 y 203, por medio de las cuales el gerente nombra al jefe de servicios de la cooperativa Nacer, en las que se establece que en el artículo tercero que el jefe del servicio en la ciudad de Bogotá, esto es Consuelo Beatriz Valderrama Pinto, depende directamente del gerente de la cooperativa Nacer. Así, el demandante, al estar expuesto al acatamiento de órdenes, desfigura el concepto de trabajo asociado contenido en el artículo 10 del decreto 4588 de 2006, que indica que el trabajo asociado cooperativo es la actividad libre, autogestionaria, física, material o intelectual o científica que desarrolla en forma autónoma un grupo de personas naturales que han acordado asociarse solidariamente fijando sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con los cuales autogobiernan sus relaciones con la finalidad de generar empresas, cierro comillas. Ahora, no debe desconocerse el papel fundamental que cumplen las cooperativas como instrumentos de aglutinamiento de la fuerza laboral, siempre y cuando se mantengan dentro del objeto y finalidad para las cuales fueron creados por la ley, pero lo que resulta irreprochable que se desnaturalice y se conviertan en mecanismos irregulares con la finalidad de disfrazar u ocultar la existencia de verdaderas relaciones de trabajo. De lo anterior, forzoso es concluir que, siendo carga del empleador desvirtuar la existencia del contrato de trabajo, el despliegue probatorio adelantado por el mismo fue insuficiente. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha dicho: pues bien, sea lo primero recordar que para la configuración del contrato de trabajo se requiere que esté demostrada la actividad personal del trabajo a favor del demandado, y en lo que respecta a la continua subordinación jurídica, que es elemento característico y diferenciador de toda relación laboral, no es menester su acreditación cuando se encuentra evidenciada esa prestación personal de servicio, dado que en este evento lo pertinente es hacer uso de la presunción legal prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.
según el cual se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, cierro comillas. De acuerdo con lo anterior, el actor le basta comprobar en el curso de la litis la prestación personal de servicio para que se presuma en su doble contrato de trabajo, y es al empleador a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción, demostrando que la relación fue independiente y no subordinada. Sentencia de erradicación 36748. Apreciado lo anterior, se declara la existencia del contrato de trabajo entre el Consuelo Beatriz Valderrama Pinto y la Cooperativa de Trabajo Asociado a ser entre el 5 de marzo de 2001 hasta el 26 de julio del 2011, esta última fecha en la que se determinó el convenio. Lo anterior, teniendo en cuenta que la demandada aceptó como cierto los hechos 2 y 3 del escrito de la demanda, donde se manifiesta que existió un vínculo de naturaleza laboral entre la demandante y esta última desde el 5 de marzo de 2001 hasta el 31 de julio de 2007, fecha en la cual, previa cancelación de salario y prestaciones de dicho periodo, se dio por terminado esta primera relación laboral. Posteriormente, el 1 de agosto del mismo año, es decir, tan solo un día después de la terminación de la mencionada relación, se estableció un vínculo de carácter asociativo entre la demandante y la Cooperativa de Trabajo Asociado Nacer para desarrollar la misma labor que antes se ejecutaba, pero esta vez en virtud de un contrato de asociación que la vinculaba con la misma. Lo anterior solo refleja que la labor contratada desde el 5 de marzo del 2001 fue desarrollada por la demandante sin solución de continuidad. Sin embargo, como al término de la primera relación se liquidaron los salarios y prestaciones debidas por aquel periodo, corresponde por medio del presente proceso ordinario el cobro de la suma de las mismas que se causaron entre el 1 de agosto del 2007 hasta el 26 de julio de 2011. Así las cosas, y una vez efectuadas las operaciones alimétricas del caso, indicación que se anexa a la presente providencia y se hace parte integral de esta, se tienen las siguientes condenas: por cesantía 6.289.103, por intereses a las entidades 661.820, por vacaciones 3.091.693, primas de servicios 6.289.103, indemnización por despido injusto sin justa causa 11.275.371. Respecto de esta sala señala que resulta procedente la condena por despido sin justa causa, ya que al haberse declarado la existencia de un contrato laboral entre la demandante y la cooperativa asociada, dicha relación se marca dentro de las garantías enunciadas por el derecho laboral, entre las cuales se encuentra que la terminación del contrato debe ajustarse única y exclusivamente a las causales señaladas en los artículos 62 del Código Sustantivo de Trabajo, so pena que la misma se dirija como un despido sin justa causa, de tal suerte que al analizar la documentación de portafolio 217 a 218 se encuentra que la justificación para dar por terminar el contrato con la demandante no encuadra en ninguna de las establecidas en el artículo 62 antes mencionado, todas que a su tenor señala, comillas: primero, terminar el convenio de asociación para los trabajadores que arriba se relacionan por terminación de la obra, servicio o actividad que daba existencia al puesto de trabajo, cierro comillas. Dicha justificación es de recorrer que tendría cabida única y exclusivamente si el contrato suscrito entre la demandante y la cooperativa hubiera sido de aquellos pactados por duración de la obra o labor contratada, ya que al tenor del artículo 61 una de las causales legales de terminación del contrato de trabajo es la terminación de la obra o labor contratada. Sin embargo, siendo este un contrato a término indefinido, dicha causal no resulta procedente en el presente caso. Adicionalmente, debe señalarse que resulta procedente la sanción establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en la medida en que la terminación del contrato del empleador debía pagar al trabajador la totalidad del salario y prestaciones, debido a lo cual no se evidencia en la medida en que, al considerar que no existía contrato de trabajo, no procedía el pago de las prestaciones, de la razón por la cual las mismas se consideran como insolutas hasta la fecha, derivando la procedencia de la indemnización moratoria desde el 26 de julio de 2011 hasta que se cancelen las sumas adeudadas. Sumado a ello, tengas en cuenta que como la demanda se presentó dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato, es decir, el 16 de diciembre, la condena a imponer correspondía a un día del último salario diario por cada día de retardo en el pago de las obligaciones a razón de 51.774.66 51.774.666, para lo cual se tendrá en cuenta como último salario mensual la suma de 1.553.240, tal como se articuló la demandada en la documental oral ante el folio 99. Debe indicar la sala que las condenas mencionadas anteriormente se impondrán de manera solidaria con la demandada Almacenes Éxitos S.A., al ser esta la beneficiaria del servicio, pues así lo establece el artículo 17 del decreto 4588 del 2006, que a su turno señala el artículo 17: prohibición para actuar como intermediario de empresa de servicios temporales. Las cooperativas
cooperativas de trabajo asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios o someterlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratistas. Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la cooperativa y la precooperativa de trabajo asociado y sus directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen. Igualmente, el Código Sustantivo del Trabajo establece la solidaridad de quien se favorece el servicio. Y ello es así por cuanto los testimonios recibidos y en el curso del proceso, así como de la comentario visible de 225 a 226 constitutivos de la oferta mercantil de servicios, así como la aceptación de la misma por parte de Almacenes Exitosa S.A., es posible derivar que esta última era contratante de los servicios del empacamiento ofrecidos por el personal asociado a la cooperativa Nacer. Frente a las pretensiones del nominal número de la manera en la que se solicita el pago de horas ordinarias, dominicales y festivos trabajadas, es necesario advertir que sobre el tema de manera inveterada y reiterada la Corte Suprema de Justicia ha precisado que cuando se pretende el pago de trabajo suplementario, la prueba en que se funde debe ser de una definitiva claridad y precisión, por cuanto el juzgador no puede hacer cálculos o suposiciones para deducir su número. Al respecto, se tiene que el demandante solo dice de manera genérica que se le ayudan festivos y dominicos sin aportar prueba suficiente fehaciente de ello y sin ubicar con precisión el periodo que reclama que permita definir cuáles dominicales y festivos fueron laborados. En consecuencia, pese a que el demandante afirma que trabajó dominical y festivo, lo cierto es que con ello no puedes imponer condena alguna, ya que no se tiene certeza de lo laborado en estos días, pues en estos eventos es necesario tener acreditado para efectos de los cálculos a que haya lugar el número de horas y días, lo que imposibilita a la sala acceder a dicha pretensión. Finalmente, dadas las consideraciones mencionadas anteriormente, se declarará no probadas las excepciones propuestas. En tales condiciones, sin que sean necesarias consideraciones adicionales, se revocará la decisión impartida por el juez de primera instancia. Costas. En aplicación del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandada. El mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero revocar la sentencia en primera instancia proferida por el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá del 11 de abril de 2013. Segundo, condenar a la demandada cooperativa de trabajo asociado Nacer y solidariamente a Almacenes Éxito S.A. a pagar las siguientes sumas: por cesantía 6.289.103, por intereses a la cesantía 671.820, por vacaciones 3.095.693, primas de servicios 6.289.103, indemnización por despido sin justa causa 11.275.371.85. Tercero, condenar a las demandas al pago de día de salario por cada día de retardo en el pago de las sumas antes mencionadas a razón de 51.774.66 diarios por concepto de indemnización moratoria. Cuarto, las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas. Las partes quedan notificadas en estados conforme al literal B del artículo 41 del Código de Procedimiento Laboral. Los magistrados que toman la decisión: Luis Alfredo Barón, corredor, como magistrado oponente, Marlene Rubalarte y la autora María Abraham Álvarez, quien hace una aclaración de voto. Auto del ponente: se fían como agencias en derecho de esta instancia a cargo de la parte demandada cooperativa Nacer la suma de 500.000 pesos. Asimismo, se fían como agencia en derecho de esta instancia a cargo de la demandada Almacenes Éxito S.A. la suma de 500.000 pesos. En este estado se le concede la palabra a la doctora María Abraham Álvarez para que aclare su voto. Gracias. Muchas gracias. Mi aclaración de voto va en relación a la manera como se dispuso la condena a la sanción moratoria. Ello atendiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, como en la sentencia radicado 46.385
del 25 de julio de 2012, en la que cita su jurisprudencia, su posición que ha venido sosteniendo desde mayo de 2010 en sentencia radicado 36577 y en la radicada 38177 de 2011, donde fijó la sala laboral la posición interpretativa del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que modificó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Precisando y atendiendo a la intención del legislador, hizo una interpretación finalista de la norma, donde entiende la Corte que el legislador lo que quiso fue poner un límite temporal a la indemnización moratoria original del artículo 65, precisando que si se demanda dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato, se tiene derecho a la sanción moratoria, un día de salario por cada día de retardo por los primeros 24 meses, y a partir del mes 25 el interés moratorio a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria. Si no se demandare dentro de los 2 años siguientes a la terminación del contrato, se tendrá derecho a este interés a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificado por la Superbancaria. Por manera que, diciendo de la forma como se impuso la condena en la sentencia que se acaba de proferir, estando, eso sí, de acuerdo en que había lugar a condenar por sanción moratoria. Muchas gracias. Gracias. A constancia que las partes quedan notificadas en estrados conforme al literal B del artículo 41 del Código de Procedimiento, no siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada. Gracias.